Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Y aquí estamos listos a estudiar la palabra de Dios, que eso es lo que nos gusta hacer. Y esta semana nos toca la lección 5, expiación horizontal, la cruz y la iglesia, para el 29 de julio del 2023. ¿Nos diriges en oración, Clara Mercedes? Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias porque podemos estudiar tu palabra y gracias por la vida y la salud que tú nos das. Gracias, Señor, por la bendición de la vida, el privilegio de estar en Cristo, la oportunidad de tener la lección y de estar aquí con mi amada Clara. En el nombre del Señor Jesús pedimos tu dirección. Amén. Amén. Clara Mercedes, nos vamos de una vez al estudio porque tenemos material que aprender y que escudriñar. ¿A ti te gusta estudiar? Me encanta. Pues empiézate por ahí. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión. Así que, ¿a quién les está hablando el hermano Pablito? A los gentiles en la carne. Eso está como un poquito hasta groserito. En otras palabras, como cristianos de nombre. No creo que sea la implicación de esas palabras, nena. Yo creo que un poco más fuerte. La implicación de esas palabras, cristianos que eran gentiles en la carne, se está refiriendo a la forma del antiguo cercano oriente de que todo no son cosas abstractas, son cosas concretas. Y la carne es el alma, es el ser. Para nosotros resulta un poquito extraño por el dualismo, que pensamos que el ser es algo como que pulula, pero el ser es la carne. Y él está diciendo, es como quien dice, ustedes son gentiles hasta el tuétano de los huesos, hasta la core, hasta el centro, lo más grande. Sigue leyendo entonces. Eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Aquí está la palabra que se utiliza para circuncisión, que tiene el prepucio no circuncidado. La palabra es acrobistia. Un gentil, una condición en lo que los deseos corruptos arraigados en la carne aún no se habían extinguidos. Romanos 2, 26 y 27. De manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, ¿su circuncisión no será considerada como circuncisión? Aquí es una pregunta que está haciendo el hermanito Pablo y está diciendo algo que es prácticamente imposible de concebir en la mente de los judíos. Y está diciendo que si tú eres incircunciso, pero cumples la ley, ¿acaso no eres ya circunciso? En otras palabras, ¿es lo importante cortarse el prepucio del pene o actuar de manera moral? Vamos a ver cómo sigue el argumento. El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Así que la carta de los Efesios no estaba dirigida a los gentiles, estaba dirigida a ambos grupos, a los judíos así llamados circuncisos, y Pablo les está diciendo que ellos no cumplen la ley. Y por eso lo dice que son circuncisos solamente en la carne. O sea, de bla, bla, bla. Y los gentiles que aunque incircuncisos cumplen la ley. Esto resulta un poquito extraño. Pablo está indicando que
los miembros de la iglesia de Éfeso que eran judíos eran menos fieles que los gentiles. Sigue leyendo. Acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. De modo que está el hermanito Pablo enfrentando el problema, hablando y dividiendo el grupo entre los ciudadanos de Israel que cumplen y tienen el pacto de la promesa y los que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, que no son de Israel. Sigue él con este argumento dándolo de diferentes maneras. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. la sangre, Jaimá. ¿Cómo lo define el léxico Strong? De derivación incierta, sangre, literalmente, de hombres o animales, figurativamente el jugo de uvas, o específicamente la sangre expiatoria de Cristo. Por implicación, derramamiento de sangre, también parentesco, sangre. Ese también parentesco sangre, Clara Mercedes, abre una puerta que resulta ser una avenida. Mateo 16, léelo. Entonces Jesús respondió y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí ves lo que estoy diciendo, Clara Mercedes. Cuando dice que no te lo reveló carne ni sangre, está diciendo gente del parentesco humano. Familia. Familia. De tu tribu, de tu nación. Y el que se lo reveló fue el que es del Padre, que viene de los cielos. Entonces, estos dos grupos, el hermanito Pablo, también los relaciona con los que con respecto a su sangre. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo se escaparán de la condenación del infierno? Detengámonos ahí. ¿Cuál tú piensas que es la palabra detrás de generación ahí? Es la palabra sangre. Claro. Es la palabra sangre. Sí, porque Jaimá. se refiere a la familia. La condenación del infierno. Por lo tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, de manera que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el santuario y el altar. De cierto les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Así que esta sangre representa a la generación. Y se refiere directamente no a asuntos espirituales, de perdón, sino se refiere al parentesco, a la membresía en un grupo. Sigue leyendo el texto. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? Dios. Jesús es nuestra paz, sí. Quien de ambos nos hizo uno. Ahí está el argumento entonces del hermanito Pablo. De dos sangres hizo una sola sangre. De dos carnes hizo una sola carne. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Aquí se pone un poquito difícil. Sí, porque decir y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, eso causa confusión para muchos. Pero está diciendo exactamente lo que está diciendo. Está hablando de la manera de reunir los dos pueblos.
Y la manera de reunir los dos pueblos es abolir lo que decía que el circunciso es el que se salva y que el que es hijo de Abraham es el que recibe la bendición. Abolió los mandamientos y las ordenanzas para poder hacer inclusión con la otra sangre que estaba excluida. Y aquí lo dice el resto del texto. ¿Cómo es que esto se hacía? Para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Así que te das cuenta, Clara Mercedes, que aquí el asunto de sangre y el asunto de salvación se puede ver de manera de relaciones familiares, de relaciones entre pueblos, aquellos que están y aquellos que no están. Sigamos leyendo el resto. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Ay, qué palabras tan dulces, qué Clara lindo, Mercedes. sí. Dando muerte a la enemistad. Eso es lo que necesitamos nosotros ahora mismo aquí en el país del norte, en Estados Unidos de Norteamérica. Hay mucha enemistad entre grupos de personas por asuntos políticos, por valores religiosos, por valores sociales, por creencias acerca de diferentes aspectos de la vida de salud y de sanidad. Clara, pero Cristo Jesús tiene la capacidad para hacer de los dos pueblos un solo pueblo. Y aquí te das cuenta cómo podemos ver este asunto de la sangre de dos maneras. La columna de la izquierda, ¿cómo es que se ve? Sangre como retribución. Es decir, Clara Mercedes, que es la manera tradicional de ver el asunto de sangre y la salvación de sangre y que Cristo derramó su sangre como un asunto de retribución. Y esa retribución funciona porque la sangre es ¿qué? El pago como transacción en la corte, sangre por sangre. Y la ley es... La ley es la condena y el enemigo. Mientras que la sangre como parentesco... Familia dividida, acciones de sangre. Así que los problemas son muy diferentes. En el caso de retribución, el problema es en la corte. En el caso del parentesco, el problema es en la familia. Y la solución acá es abolir la ley. Y la solución acá es restaurar la familia. La condena es la separación. Así que en este caso, en esta columna de la derecha, no se presenta la ley, sino que el problema es separación. Esa separación es la que nos mantiene como dos pueblos. Los gentiles, así llamados condenados por ser incircuncisos, y los judíos, así llamados circuncisos. Pero Pablo dice, no, lo importante es que cumplan la ley. Clara, ¿qué te parece? ¿Qué estoy comunicándote? Estamos los dos comunicando que Dios nos une. Su sangre nos unió. Ya no debe haber enemistad, porque con su sangre pagó el precio. Así que tú juntaste las dos ideas. Claro. Y ya léete el verso 17 de Efesios 3. Y vino y anunció las buenas nuevas. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que están cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Ay, Clara Mercedes, buenas nuevas, buenas nuevas. ¿A ti te gustan las buenas noticias? Me encantan. ¿Tienes una buena noticia para darnos? Sí. Ya este fin de semana vamos a ver a los hijos y a los nietos. Pero de acá, ¿cuál es? De la Biblia es paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Y date cuenta que lo que tú hablaste es exactamente lo mismo de salvación. Estamos separados de los hijos y de los nietos. Y ahora el fin de semana vamos a ir hasta donde ellos están y la sangre nuestra se une con la sangre de ellos. La carne de nosotros se une con la carne de ellos. Claro, ese es el problema. El problema del pecado es separación. Es una familia separada. Y Dios da la solución dándonos las buenas nuevas de que hay unión nuevamente, que de los dos pueblos hizo uno solo. Y en griego, evangelizo o evangelio
es buenas nuevas? ¿Puedes leer? Traer buenas nuevas, anunciar buenas nuevas. Usado en el Antiguo Testamento de cualquier tipo de buenas nuevas, de las gozosas nuevas de la bondad de Dios, en particular de las bendiciones mesiánicas. Aquí tenemos en hebreo basar, que significa anunciar. Así es, Clara Mercedes. Basar en hebreo es un poquito diferente, es totalmente gráfico y concreto. Y las buenas nuevas no son de una salvación de sangre que perdonen una corte. No, es la unión. Mira cómo lo podemos ver en Salmo 96. Canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien de día en día su salvación. Alégrense los cielos y gócese la tierra, ruja el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán con júbilo todos los árboles del bosque delante del Señor, pues Él viene. Porque Él viene para juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Date cuenta cuáles son las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que va a juzgar el mundo con su justicia y a los pueblos con su verdad. Pero el juicio de Dios lo ve la gente como buenas noticias, Clara Mercedes. Porque dicen que Jesús son las buenas noticias, la sangre de Jesús que perdona los pecados de una manera que pulula, que no se entiende. Mientras que el Antiguo Testamento dice que el juicio es buenas noticias. Y es de nuevo lo mismo. Cuando usted lo ve desde el punto de vista de la corte, como lo presentó el hermanito Pablo, para adelantar el Evangelio en una manera contextualizada en la cultura greco-romana. Sustitución legal como manera de salvación. Segunda de Corintios 5, 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio de nuestro, les rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, salvación por sustitución. Que la importancia central estaba en la corte. Por cierto, muy cercano a la cultura norteamericana, particularmente hasta el inicio de los años 60 o al final de los 60 ya esa visualización cambió y al día de hoy está radicalmente opuesta. Solamente la gente de nuestra generación, claro, los más jovencitos como nosotros así, todavía visualizan que el Evangelio es un asunto pululante y pueden visualizar que las buenas nuevas son algo legal que ocurre en una corte allá en el cielo. Mientras que el Antiguo Testamento no lo presenta así. Las buenas nuevas son que Jesús viene a juzgar y va a resolver el problema de la separación. Así, aquí tenemos las dos perspectivas. ¿Puedes leerlo? Okay. Buenas noticias, Dios pagó. Buenas noticias, familia restaurada. Me faltó un acento. Pagó. Dios pagó. Debí poner en la acento. corte. Ok, bueno. Entonces, esta visualización de que en la corte es lo más común, Clara Mercedes. Y esto es algo como pululante. Porque la sangre de Cristo se derrama aquí en la tierra y allá en el cielo cubre y nos perdona. Mientras que la visualización de que las buenas noticias es una familia restaurada ocurre en toda la tierra, así como acá habla el hermanito David cuando escribió el Salmo 96, que ese anuncio de buenas nuevas es el hecho de que viene juicio, de que Dios viene para terminar la separación. ¿Cómo sientes estas dos perspectivas, Clara Mercedes? Pues me parecen que son las dos tan importantes y necesarias. ¿Y tienes todavía la intención de unirlas las dos? Sí. Yo enfatizo más bien visualizar que la del Antiguo Testamento es la que define la del Nuevo Testamento. Yo sugiero que... Hay una correlación entre las dos, Johnny Ramírez. ¿Quieres adelantar algo más de esto? Quiero adelantar que cuando estamos entregados a Dios,
y esperamos el juicio, lo esperamos con amor y con justicia, porque sabemos que Dios nos va a juzgar. ¿Tú estás contenta de que venga el Señor Jesús y haga juicio? Claro que sí. ¿Tú tienes miedo de la segunda venida y de las persecuciones y de las bestias? Nada de eso. Porque tú lo visualizas como la familia uniéndose nuevamente. Claro. El propósito del juicio es restaurar la unidad familiar. Y mira cómo lo presentó el hermanito Pablo allá en Efesios 2:19. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ay. Mira, Clara, estas palabritas que están aquí, es que esto es, yo soy vegano, pero esto es filete miñón, nena. Yo no sé cuál es la carne más fina. ¿Cómo es que se llama la carne de Japón? Que son vacas que casi ni se mueven, que solo comen. Esa es la más cara, que son hasta $90 por unas onzas. Pero yo no sé el nombre, Clara Mercedes. Ni yo tampoco. Pero aquí lo pueden ver en línea el nombre. Aquí lo pueden ver. Esta carne de estas vacas. Así es este mensaje. Lo más fino y lo más caro para meterle el diente. Somos miembros de la familia de Dios. De nuevo, Clara. Somos miembros. Pues espérate, vamos a empezarlo de nuevo. Somos miembros de la familia de Dios. Y no tenemos nada que dudar. Aquí, Clara, muéstranos esa. La diferencia es extranjeros. No, somos miembros. Forasteros, conciudadanos de la familia de Dios. Así que el verso hace esta relación quiástica, como una X, hablando y comparando forasteros con conciudadanos y extranjeros con miembros. ¿Cuál de esas dos te gusta más? Conciudadanos y miembros, los dos. Sí. Pero ¿cuál tú piensas que expresa mejor la realidad? ¿La comparación entre forasteros con conciudadanos o la de extranjeros con miembros? ¿Con cuál te identificas más? Me identifico más con la de extranjeros y miembros. Sí, es como más común para y la experiencia en que vivimos. Clara, esta idea de ser miembros es la idea de sangre y es la idea del Nuevo Testamento siguiendo las buenas nuevas del Antiguo Testamento que confirma, a ver si tú lo puedes decir así, que confirma la unión de las familias. La unión de la familia. Ya no somos dos, somos uno solo. Léetelo en Efesios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí vemos edificados, un edificio. Fundamento de los apóstoles, de los profetas, morada de Dios en el Espíritu. Johnny, ¿puede hablar un poco más de esto? Sí, Clara Mercedes. Son figuras gráficas, no abstractas, son concretas. La salvación no es un asunto abstracto de pululación. Es un asunto de seguridad de un edificio que está en Cristo y es la morada de Dios. Pero ¿dónde es que se me edifica? En mi cuerpo, por obras, en Dios, por el Espíritu. ¿Y cuál de los dos es la que está presentando el hermanito Pablo acá? Vamos a volverlo a leer. Fundamentados por la morada de Dios en el Espíritu. Así que no es en mi cuerpo que ocurre esta salvación. Esta salvación ocurre en Dios. Es una provisión divina. ¿Y entonces qué tiene que ver las obras? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, Johnny, esto está muy lindo porque no tenemos nosotros ningún mérito por las obras que hacemos. Porque ¿de quién son las obras? Son de Dios y Él las preparó para nosotros. Nosotros lo que hacemos es andar en ellas. Correcto, Clara Mercedes. Y ese andar en ellas es por la fe, porque nunca se verán bonitas. Esto es un asunto, fíjate que esto es semejante a cuando tú y yo nos casamos. Eso hace mucho tiempo. Que tú te acuerdas de ese primer pan que nosotros cocinamos. Sí. ¿Puedes describir qué fue lo que pasó? Pensamos, vamos a hacer pan. Y fuimos a una panadería ahí en Mayagüez. Y antes vendían la levadura. La levadura la vendían por tajadas. Por tajadas la vendían en una pasta. Una pasta sólida. Una pasta bien sólida. Entonces compramos una pasta y echamos la pasta completita. No la dividimos ni nada. Porque no, la receta que teníamos como que no decía claramente cuánto. Pues decía, pongan la levadura. Exacto. Y nosotros la pusimos. No decía cuánto, decía pongan la levadura. Yo en mi casa nunca llegué a cocinar cuando vivía en mi casa con mis padres. Lo más que yo hice, Johnny, fue mover unos frijoles. Ok, entonces, ¿y qué pasó con ese pan? Pusimos la levadura así completa, amasamos un poquito. Y cuando el pan estuvo listo, estaban los pedazos grandísimos de la levadura. Así Porque cuando no la uno mordía. Era la levadura. Ay, qué mal es la levadura. Pero teníamos una ilusión grandísima. Era una ilusión grandísima de ver ese pan. Para mí era un pan precioso. Pero no era de verdad, no era algo bueno. Era todo una ilusión. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza completa en Dios, Él es el que prepara de antemano esas obras que ya las hizo, y son preciosas esas obras, no importa cómo se ven en mí, porque así como ese pan en los ojos míos fue lo más precioso que tú hiciste, aunque no me lo pude comer. Era imposible comérselo, Clara Mercedes, pero era precioso. Sí. Porque yo veía el amor destilando del pan. El amor estaba en pegotes de levadura dentro. Y me aseguraba que tú de antemano le habías echado el amor. Y así de antemano Dios nos da a nosotros la misma oportunidad para vivir en salvación en Él. ¿Tú aceptas, Clara Mercedes, las obras que Dios preparó de antemano? ¿O tú dices, no, yo tengo que hacer mis obras, yo tengo que bregar mi salvación, yo tengo que hacer mi esfuerzo? ¿Cómo tú lo visualizas? Yo lo visualizo en que me encantan las obras que Dios preparó y las ando en ellas, y me encantan esas obras porque fueron preparadas por Dios, y me encanta poder andar en ellas y compartir las buenas nuevas, Johnny Ramírez. Y fíjate que nosotros lo hacemos el uno por el otro, porque el Señor me da oportunidad de conocer personas que están sin casa, y hemos traído a la casa estudiantes a vivir con nosotros por meses, y tú los recibes, y Dios fue el que preparó de antemano el encuentro. No hay mérito en nosotros. Y así le indicamos a ustedes que por la fe ustedes también pueden caminar en esas obras que Dios preparó de antemano. Solamente tienen que relajarse en Dios, sabiendo que ya somos familia, que de los dos pueblos Él hizo uno solo, y que las buenas nuevas son salvación. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.